Qué gusto verles, algunos de ustedes de tiempo atrás que ya no los veía, otros que los veo por primera vez, que los conozco por primera vez, bienvenidos. Estoy bien emocionado porque además veo a mi amigo, un amigo que desde la infancia, tengo oportunidad de conocerlo ahora con su familia que nos acompaña el día de hoy, bienvenidos. Y el día de hoy vamos a seguir con esta serie que le hemos titulado Manos a la Obra, no sé si pudieran ponerla. Para aquellos que no nos han acompañado, este sería el cuarto mensaje de la serie. En semanas anteriores, las primeras 3 semanas vimos, la primera semana vimos que el Señor nos hablaba acerca de la cosecha. La cosecha es grande. Si tú no tienes oportunidad de verlo por Facebook, ya tenemos, no estoy seguro si está el mensaje ya en YouTube, pero tenemos el audio en Spotify. Entonces, si tú quieres saber qué dice la serie, la introducción se dio hace 3 semanas. Después vimos no solamente que la cosecha era grande y que requería de manos, sino que estas manos tenían que amar y servir. Entonces, la segunda semana vimos lo que sería la estrategia de alcance. Muchas veces lo que pasa con las personas es que queremos llevar el evangelio, pero no queremos conectar con las personas. Queremos que conecten con un mensaje, pero no con las personas. Entonces, la segunda semana vimos lo que es unas manos que aman para servir. La semana pasada vimos un mensaje que tiene que ver con la estrategia de evangelismo. El Señor manda 70. Y dentro de estos 70 vimos este mensaje que consistía en cómo llevar el mensaje. Ahora, el día de hoy, vamos a ver la tercera parte y última de esta serie. Y hemos dicho que esta serie tiene que ver con Manos a la Obra. Es un llamado no solamente para algunos, sino para todos aquellos que estamos siendo parte de la iglesia. Entonces es un llamado para poder ser generosos, evangelizar y además poder servir. Y el día de hoy ya saben que me gustan los títulos bastante así, fuera de lo común, a veces hasta un poquito controversiales. Me gusta este juego de palabras. El día de hoy no va a ser la excepción. El día de hoy he puesto el título acorde a la temática, y esto es un poquito controversial. Y si pueden poner la que sigue, por favor. Y yo no sé si has escuchado alguna vez esta frase. ¿Has oído, ya te la sabes? ¿Nunca? Esto es un poquito más nuevo. Y todavía si vamos más allá, ¿quién me puede decir qué le dice la frase ya te la sabes? ¿Alguien? Esa es una forma. Esa es una forma, pero ¿alguien se sabe otra? ¿Alguien se sabe otra? ¿No? En otras palabras es cuando dicen, a lo mejor le quiero hablar de algo a él y de repente él ya me dice acerca de él y, ok, ya te la sabes. O sea, como diciendo, ya sabes acerca de eso. Pero el día de hoy me voy a referir a la forma que bien ha dicho él. ¿Sí? A esa forma que tristemente, para quienes vienen de donde yo vengo o de un lugar parecido, allá por algunos rumbos medio peligrosos, de repente la manera de decirle a alguien, te voy a robar amablemente, es decir, ya te la sabes, ¿no? O sea, se sube una persona al transporte público y de repente, a ver, mi gente, ya se la saben. Entonces eso es preparen sus cositas, amablemente empiécenlas a sacar, para que no se ponga esto muy alborotado, mejor cada quien pone de su parte. ¿Sí? A lo mejor no lo habías escuchado, pero eso significa en esta manera de trabajar. Y el día de hoy quiero hablar acerca de esta frase, porque tú dirías, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver con la obra de Dios? Esta idea de proyectar un ya te la sabes. Pues te voy a dar una ilustración. Una pareja muy joven, recién nacido su hijo, 2 años. De repente la mamá empieza a jugar con el niño, sin darse cuenta, el niño toma una moneda y se la traga. Entonces, desesperada, empieza a quererle sacar la moneda al niño y no puede, entonces le grita al esposo. Y de pronto viene el esposo y le dice, ¿qué pasa? Dice, llama al 911 porque el niño se tragó una moneda. Y el padre dice, no, mejor llamémosle al pastor. Y dice la mamá, ¿al pastor?
No es tiempo de orar, es tiempo de actuar. El niño se está ahogando, por favor, llámale. Y le dice el hombre, le dice, no, vamos a llamarle al pastor. El pastor en un par de minutos le dice algo que le acaba sacando la moneda. Y tristemente, aunque esto parece un chiste, es bien lamentable. Porque hoy día en la iglesia, de repente esto de hablar de dinero se vuelve un poquito delicado, porque hay muchos que han estado abusando y han estado jugando con la fe de otros. Amablemente les han dicho una especie de, bueno, ya se la saben, como es aquí, hay que estar sacando dinero, y no te lo dicen de esa manera. ¿De acuerdo? Suena feo, suena delicado, pero es real, es real. A veces el concepto que la gente tiene allá afuera acerca de lo que aquí hacemos es, ya fuiste a este lugar, te van a sacar dinero. Y es penoso de lo que te voy a hablar porque hay lugares que todo el tiempo se habla de un evangelio que tiene que ver con el dinero. Y por otro lado, hay otros lugares que no se quiere tocar el tema del dinero por una razón, por todo lo que se dice allá afuera de lo que somos. Entonces, no hablan acerca de temas del dinero porque no quieren que los acusen de ser un lugar donde se predica el evangelio de prosperidad. Y yo te voy a decir una cosa, yo he sido de aquellos que han sufrido por eso que te digo. Te voy a hablar de que hace algún tiempo yo estaba en San José el Alto, es una comunidad cerca de aquí, una comunidad en donde estuvimos por 10 años. Y la gente no sabe ni tiene la menor idea de a qué me dedico. Pero obviamente me veían llegar en un auto y de repente la gente empezaba a juzgar. Se me hace que este hombre vive bastante bien gracias a la iglesia. Muchos hasta me han preguntado, bueno, ¿te pagan por eso? Y nadie sabe que ni siquiera recibo un peso. En otros lugares reciben dinero. No estoy diciendo con ello que sea malo, ¿sí? Pero te ven llegar en un auto, te ven vestir de una manera y dicen, uy, seguro que le va re bien al pastor. Porque esa es la idea, ¿sí? No saben ni cuánto me he preparado, no saben a qué me dedico, cuánta responsabilidad tengo por ello, pero sí juzgan que como él es pastor, entonces seguramente le deja bien. Y esto, de este juego de palabras que te voy a hablar el día de hoy, te quiero decir que espero, he estado orando a Dios, que no te vayas con la idea incorrecta de lo que aquí vamos a hablar. Tú, si pones atención y escuchas la voz de Dios, te vas a poder ir con la forma correcta. Ese ya te la sabes, no va a ser un me están sacando dinero, sino va a ser un no me puedo hacer el loco, porque aquí el Señor lo dice de esta forma. En unas palabras, el Señor está llamando manos a la obra también al dar. Está esperando que tú y yo nos involucremos y que no nos vayamos de este lugar sin darnos cuenta que Dios no tiene necesidad de tu dinero, ni siquiera tiene problemas con el dinero. El problema lo tenemos nosotros con el dinero. Así es que el día de hoy he orado a Dios para que nuestros corazones tengan un corazón con una actitud correcta para dar, porque Dios quiere que sepamos con conciencia que lo tenemos que hacer y para qué lo tenemos que hacer. Quiero que veas conmigo el Evangelio de Lucas en el capítulo 21. Quiero que vayamos a nuestras Biblias, porque vamos a ver que Dios está esperando manos para dar, manos que dan. ¿De acuerdo? Lucas capítulo 21. Y del versículo 1 al 4 vamos a darle lectura. ¿Ya lo tenemos? Bien, dice la Escritura, capítulo 21, dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron de la mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía.
4 versículos con el contenido profundo de muchas cosas respecto a esto que tiene que ver con dar. Y para tener un contexto un poco más amplio necesitamos ver algunos detalles que tal vez tú no los has visto. Pero, ¿por qué el Señor estaría hablando de esto? 4 versículos acerca de unos que dan, que son ricos, una que es pobre, que es viuda y que da. ¿Por qué lo habría estado dando el Señor en ese momento? Más o menos 3 días antes de que el Señor fuera crucificado, se encuentra en su último momento en el templo y en alguna manera se da cuenta de algunas prácticas que hay en el templo y en la vida religiosa, por así decirlo. Y una de las cosas que se da cuenta es que estas prácticas no son nuevas, no creas que ese evangelio de la prosperidad es nuevo o ese uso de la fe es nuevo. Lo podemos ver un capítulo antes, capítulo 20, en el Evangelio de Lucas, versículos 45 al 47, y dice lo siguiente. Dice, entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir los saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Como puedes ver, el Señor Jesús sabe que estas cosas están pasando entre los líderes religiosos y están tomando ventaja. Y no lo va a dejar pasar por alto, ¿sabes? Si alguna vez te preguntas qué está pasando en otros lugares porque ves estas prácticas, acuérdate del versículo 47 de Lucas 20. Dice, por eso serán castigados con severidad. Eso será asunto de otros, malamente que lo estén haciendo, pero el Señor Jesús conoce que esto pasa con personas, ¿sí? Y por eso no se va a quedar callado, ni por eso va a dejar de hablar al respecto, ¿ok? Lo que aprendemos hoy es que Dios no está interesado en nuestro dinero, sino en el corazón que tenemos para dar, para que su obra siga adelante. Eso es de lo que se trata. En otras palabras, la importancia que tiene que ver con poner manos a la obra es de forma práctica, pero con una actitud correcta. No porque otros estén haciendo lo que estén haciendo, eso va a impedir que hablemos, que toquemos el tema dentro de la iglesia, ni mucho menos que lo hagamos para enseñar a los demás, ¿de acuerdo? Y entonces, si tú estás tomando nota, quiero que veamos 4 puntos el día de hoy. El primer punto que quiero que veamos y que quiero que tomes nota es que Dios ve cuando tú y yo damos. Dios está atento cuando tú y yo damos. En el versículo 1 del Evangelio de Lucas 21 está diciendo, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Entonces notamos que Dios está atento, está viendo cuando otros dan. Es decir, lo que nos deja ver, entre otras cosas, no solamente que puede verlo, está viéndolo, sino que además es omnisciente. Esto quiere decir que conoce muchas de las cosas, aun cuando nosotros no las hayamos dicho. Una pregunta rápida pudiéramos ver más o menos en el versículo 2, dice que había una viuda pobre. ¿Cómo pudo haber conocido el Señor Jesús que esta mujer era viuda? ¿Cómo pudo haber conocido que era pobre? A lo mejor por su ropa, puede ser. ¿Cómo pudo saber más adelante que dice que había otros que ricos que depositaban sus ofrendas? ¿Cómo sabía que ellos eran ricos? Quizás también por su vestimenta. El punto aquí es que el Señor sabe más de lo que tú y yo creemos, ¿sí? Él de alguna forma ve, ¿sí? Y nosotros no debemos de cuidarnos de esto, sino de estar conscientes, ¿sí?, de que Dios lo ve. Y Dios lo ve con un propósito. Quiero que veas en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Quiero que vayas conmigo y dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo,
es decir, que no seas rápido para juzgar a alguien, dice, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará las intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno reconocimiento conforme le corresponda. Entonces, no nos cuidamos de que nos vea o no, sino lo que es importante es que sepas que Él sí lo ve. Él sí lo ve. A veces, desafortunadamente, estamos pensando, ay, que me vean los demás, ay, que me vea el pastor. O sea, como tú puedes verlo, nosotros tenemos una caja, siempre decimos, en el momento que tú consideres, llega, toma un sobre, mételo, es asunto tuyo y de Dios. Pero aquí la parte importante es, ¿estamos conscientes de que Dios ve si damos o no damos? ¿Estamos conscientes? ¿Tu propia vida está consciente de si da o no da? Eso es lo importante. El primer punto tiene que ver con que sepas, por lo menos el día de hoy, que Dios ve. Y ese es el más importante. Si lo estás haciendo y lo estás haciendo en secreto, ten paz, Dios lo ve. Si no lo estás haciendo y lo estás haciendo por una intención, ten paz, Dios lo ve. Pero si no lo estás haciendo y tú sabes que la intención es incorrecta, Dios también lo ve. ¿De acuerdo? Es el primer punto, que tengamos conciencia de que Dios está atento, Dios lo ve. Y no es para un efecto de condenación, sino para que te des cuenta que Dios está atento de todo. No nada más de que hagamos el bien, no nada más de que leamos o hagamos cualquier otra cosa, sino hasta para el dar. Dios también está atento. El segundo punto del que quiero compartirte el día de hoy es que no debemos de dar para ser vistos y alabados por los demás. Lo que podemos ver es que en esa época había cajas, había un lugar a donde podían ir las mujeres, el atrio de las mujeres, una parte donde en el templo podían estar los hombres, y dentro de ellos, quienes estudian un poquito más, dicen que había varias cajas, unas que tenían que ver con el cuidado del templo y de las necesidades del templo, y otras que tenían que ver con las necesidades del pobre. Y entonces dentro de esas cajas, algunos que han estudiado un poquito más, dicen que estas cajas se les llamaba soforox, algo así, porque tenían ¿alguna vez has escuchado un instrumento que usaban los judíos que se llamaba el shofar? Era una especie de cuerno, y tenían una forma así como de, no sé cómo se llama este instrumento, que se ve un poquito más grande, que no es como la trompeta. ¿El qué? Una tuba, una cosa de esas. Tenía una boca un poco más amplia, el lugar donde se depositaba. Entonces, quienes dicen que conocen un poquito más de esto, dicen que la gente podía echar el dinero ahí y que entre más, las monedas cuando caían emitían un sonido. Entonces, por eso este nombre de soforox, ¿sí? Que emitía. Y de hecho, si ustedes van conmigo al Evangelio de de Mateo, en el capítulo 6, van a encontrar un poquito de sentido a esta mención que viene aquí. Mateo 6, capítulo 6, versículo 1. El Señor está diciendo, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás las admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Dice, cuando des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan trompeta en las sinagogas. No es que llegaban con una trompeta cuando daban y voy a dar, no, sino está haciendo referencia a esta actitud que tomaban al dar, que emitía un sonido. ¿Sí? En una manera dice, no hagan como los hipócritas que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo, la verdad no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando des a alguien que pasa por necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Tu Padre que todo lo ve. ¿De acuerdo? Él es el más importante que tiene que ver esto. Nadie más que Dios y tú. Es un acto privado, es un acto secreto entre tú y yo. Y por esa razón es que nosotros tenemos esta cajita.
Y no tenemos un tiempo específico para decir, es el tiempo en que todos tenemos que pasar. Y no voy a juzgar lo que otros hacen respecto a esto y las formas que utilizan. Pero es un lugar a donde tú vas a ir en privado, tú vas a ir cuando lo consideres, nadie te tiene que ver. De hecho, esto lo hemos enseñado desde un poquito más de 10 años cuando estuvimos en San José. Y bueno, así lo hemos venido trabajando. E incluso a nuestras hijas enseñamos desde que eran pequeñas. Una anécdota es que una de mis hijas cuando era muy pequeñita andaba con sus amiguitas ahí en la iglesia y de repente se acordó que tenía que dar su ofrenda y ella agarró y dijo con sus amiguitas, vengan, vengan, pero llegaron a donde estaba la cajita y dijeron, pero cierren los ojos, le decía a mi hija. Y ella, sí, pero ¿por qué? Es que no tienen que ver, es que voy a dar mi ofrenda. Porque así hemos enseñado, que nadie te vea. Lo importante es que quien te ve es tu Padre que te ve en lo secreto. Él te va a recompensar en público. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos ver, por otro lado, es que ese día que el Señor Jesús estaba en el templo, veía la actitud con la que daba la gente. ¿Sí? La viuda, si te das cuenta, ella simplemente hizo un acto normal. Ella no sabía, no se estaba dando cuenta que Jesús le estaba viendo. Entonces ella hizo lo que hizo como un acto genuino. Lo que podemos ver aquí es que no lo hizo ni siquiera para generar lástima al Señor, sino lo estaba haciendo porque realmente sentía una motivación genuina y profunda para dar. Lo que ella estaba haciendo era ofrecer en obediencia y en gratitud a Dios lo que ella iba a dar. ¿Sí? Y si te puedes dar cuenta, tanto ricos como la viuda, que se menciona aquí, estaban teniendo obediencia, solo que cada uno con motivaciones diferentes. Vamos a leerlo nuevamente para tener el contexto. Versículo 1 del capítulo 21 de Lucas dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en las cajas de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo a la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, porque ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Los dos grupos, en este caso el de la viuda y el de los ricos, estaban dando, estaban siendo obedientes, nada más que unos lo estaban haciendo con una actitud y otros con otra. ¿De acuerdo? Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo está diciendo lo siguiente en el capítulo 9, versículo 7. Está diciendo que cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Lo que podemos observar aquí es con qué actitud debemos de dar. Eso es lo que quizás nos debemos de estar preguntando, porque como te lo dije, Dios no está interesado más que en otra cosa que en la condición de tu corazón al dar. La pregunta para ti, para mí sería, ¿a quién queremos agradar cuando damos? ¿A quién estamos buscando agradar cuando damos? ¿A nosotros al pensar qué buenos somos cuando lo hacemos? ¿O a otros cuando nos ven? ¿Con qué actitud lo estamos haciendo? ¿Por obediencia? ¿O porque ya no nos queda otra? ¿O porque, híjole, como todos se paran, ni modo de no pararme? ¿O por todo lo que nos insisten de estar duro y duro y duro que tenemos que dar? ¿Por qué damos? ¿O por una gratitud a Dios por todo lo que ha hecho? Dios no necesita nuestro dinero. Más bien, son algunas de las disciplinas espirituales que permiten ver cómo está la condición de nuestro corazón al respecto de las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Lo estamos haciendo con alegría o con pesar? Me duele. De hecho, el concepto que la gente afuera y casi en todos lados tiene de limosna, ¿sabes qué es? Es de unas cuantas moneditas y de lo que me queda. Nunca es una actitud de decir, ¿sabes qué? Es más, las personas que tienen problema con hablar del diezmo y que si es válido en este tiempo y si no, que si el 10 y que si el no sé cuál, es porque están más preocupados
por justificar lo que no quieren dar que por decir, ¿cuánto es la regla? Porque quiero dar más. Ninguno de ellos tiene problema con eso. Entonces, número uno, Dios te ve. Y no es para condenación, sino para beneplácito. Que digas, wow, Dios está atento aún de esto, de mi vida. Número dos, Dios está cuidando la intención de tu corazón al dar. No quiere que des por dar. Siempre lo decimos, no des nada a este lugar y a la obra que Dios está haciendo en este lugar, a menos de que Dios ya te haya puesto el contentamiento. De hecho, al inicio del año dijimos, ¿sabes qué? Este domingo no pongas nada, pon un sobrecito con un papelito sin tu nombre, nada más para ayudarnos a organizarnos con lo que Dios va a hacer en este año. Y pon lo que tú crees que con corazón de alegría puedes dar mes con mes. Con eso nos vamos a organizar. No lleva tu nombre para que sepamos si estás cumpliéndolo, no nos interesa eso. Estamos orando para que Dios te dé alegría para poder ver la obra de Dios y que otros conozcan y digan, yo quiero participar. Es un privilegio. No todo el mundo está pudiendo participar en esto. No todo el mundo lo hace con gratitud. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿De acuerdo? La tercera cosa, si tú estás tomando nota, además de que Dios nos ve y que quiere cuidar el corazón con lo que damos, para que sepamos que lo más importante es que lo alabamos a Él, la tercera cosa tiene que ver con que Dios ama nuestra obediencia más que la cantidad con la que damos. El versículo 4 de Lucas 21 dice, ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. En la versión 60 de la Biblia dice, dio todo su sustento. Y a veces de verdad llama la atención cómo somos generosos para otras cosas. Yo recuerdo momentos en donde me he sentido tan bien con algunas personas que cuando dicen, oye, falta esto, yo agarro y saco dinero y digo, ve, tráelo, y hasta veo 2, 3 manos diciendo, no, toma, no, y el que va a ir así como que, y es más, cuando da de más, agarras y hasta dices, no, ya, o una parte, no, todo, está bien, yo lo pongo. Pero a veces para cuando se trata de la obra de Dios decimos, bueno, ahorita lo vamos a ver. Hacemos un ejercicio y hacemos una revisión. Pero te das cuenta, la mujer era pobre, y dice, con lo pobre que es. Era una viuda, era pobre. No tenía ayuda de un esposo, por lo mismo era viuda, ¿verdad? Pero también debe de ser significativo que el Señor Jesús acababa de criticar en el capítulo anterior, vimos, capítulo 20, que era lo que hacían los maestros de la ley. ¿Te recuerdas o no te recuerdas? Versículo 47 dice, sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades. ¿Te das cuenta? Las embaucaban, las engañaban. O sea, esta mujer a lo mejor ya había sido hasta abusada por una situación de algún líder religioso que le había despojado. Había sido lastimada, pero ella no por eso se detuvo y dijo, me falló No dijo, ya nunca más vuelvo a dar. Sino que aún agarró y dijo, ahora ya nada más me quedan estas 2 moneditas, pero yo voy a dar. Y entonces la mujer se movió en obediencia, en gratitud, y entonces dio. ¿Sí? Esto significa que todos, tarde o temprano, podemos agradar a Dios con nuestras ofrendas. De la misma manera que el hombre rico puede complacer a Dios con las suyas, esta mujer lo estaba queriendo hacer. La diferencia era la actitud del corazón. Esta mujer, ¿qué estaba haciendo? Esta mujer estaba diciendo, no tengo mucho, pero lo voy a hacer. Ella desafía una mentalidad que muchas veces tenemos y decimos, esa mentalidad, daré cuando tenga más. Date cuenta cuál preso a veces somos, que tenemos para todo menos para dar a Dios, ni siquiera un algo. Pero no se trate de gastar en un extra, porque no tenemos problema, para comprar un café, para comprar
algún otro gusto. Hay gente que no puede decir, es que no puedo dejar la Coca-Cola. Bueno, para eso sí tiene. Lo que quiero hacer es, más allá de traer una condenación, es una conciencia a ti. ¿Sí? Esta mujer no tenía, de verdad no tenía, pero dentro de ello, aún pobre, ¿sí? Aún viuda, estaba desafiando esa mentalidad de decir, bueno, cuando tenga entonces voy a dar. Ella no tenía nada, ¿ok? Pero aquí lo que podemos ver es que cuando nosotros damos de manera de sacrificio, Dios lo ve y se complace. ¿Qué es sacrificar algo? Sacrificar algo básicamente conlleva dos cosas. Una de las cosas es, hay una situación de honra, de reconocimiento, y hay un reconocimiento también de lo que se va a lograr con ello. No puedes sacrificar si no tienes un lugar especial por lo que vas a hacer y un reconocimiento de lo que va a proceder o que va a generar. Te pongo un ejemplo. Un atleta sacrifica muchas cosas. Sacrifica comer lo que a lo mejor otros no tienen que dejar, ¿sí? Por mucho tiempo no lo come, pero en su mente está, número uno, que hay una clara evidencia de algo que va a lograr con ello. Y le está dando un lugar de importancia por encima de todas las cosas. ¿Qué más sacrifica una persona? Horas y horas de ejercicio, de dedicación, de práctica. Le está dando un lugar más importante que lo que representa a lo mejor prescindir y descansar. Le está dando no solamente un lugar, sino está viendo que va a lograr algo con ello. Nadie hace un sacrificio sin conocer estas dos cosas. Entonces, lo que sucede aquí es que a veces nosotros nos quedamos detenidos porque no estamos dispuestos a sacrificar nada. Más bien lo damos por perdido. Y esa es la diferencia entre perder y sacrificar. El sacrificio representa, número uno, que le des un lugar, le des una preeminencia por encima de otras cosas, y dos, que conozcas que hay un propósito que se va a alcanzar. Y esta viuda lo conocía, ¿sí? ¿Qué hacen los ricos? Los ricos creían que complacían a Dios, pero daban de lo que les quedaba. Realmente no esperaban, aunque pudiera ser mucho más que lo que la mujer daba, no esperaban ni siquiera darle primer lugar sobre las cosas, porque estaban dando de lo que les quedaba. Es decir, de a otras cosas les estaban dando más recursos que lo que le estaban dando a Dios. Y dos, no tenían ninguna expectativa. Ya, hagan lo que hagan. No importa qué vayan a hacer con ese dinero en el templo. Esta mujer echa 2 monedas pequeñas. En otras Biblias se traduce como 2 blancas. Y de las cosas que aprendemos es que eran monedas de las de menor valor. Eran unas monedas de bronce, dicen ahí los que estudian. En otros textos en griego les llaman leptas. Y 2 leptas formaban un cuadrante o un cuadrante, una cosa así, como lo podemos ver en el pasaje paralelo de Marcos 12, 42, que hablaba que ella había dado un cuadrante. Estas dos leptas, que eran un cuadrante, hacían que de alguna forma 8 cuadrantes conformaran un azarío. Y 16 azaríos conformaban un denario. ¿Y sabes qué representaba de todas estas conversiones que te doy? Es que un denario representaba un día de trabajo. O sea, te puedes dar cuenta de lo que estaba dando esta mujer, era nada. Ahora que tuve oportunidad de ir con mi familia hacia acá, hacia Michoacán, fuimos a una mina, y ahí nos explicaron en la mina cómo eran las tiendas de raya para los mineros, y tú decías, qué abuso tan increíble. Les pagaban algo así como 4 pesos de la época, y cuando iban a las tiendas de raya, les daban el dinero en una moneda que únicamente jugaba dentro de este lugar a donde trabajaban. Entonces no lo podían ir a gastar a otro lado. Y en este lugar les daban los precios todavía más altos. Y no solamente les daban los precios más altos, sino que como no les alcanzaba, gente que no sabía leer, que no sabía escribir, pues le llamaban, según nos explicaban, que tienda de raya, porque lo único que ponían era una raya, como diciendo, sí, esto fue lo que consumí. Y entonces, ¿qué hacían?
se iban endeudando y pasaban la deuda a la siguiente generación y entonces nunca salían de ello. Entonces era muy poquito lo que ganaban. Pues esta mujer tenía algo así de poquito. Y esto es lo que da esta mujer. Ella dio una cantidad porque en medio de su pobreza aún, ¿sabes?, quería cumplir en obediencia a algo. Y lo que tú y yo no sabemos es que había una ley rabínica que decía que no podías dar menos que esto. Porque si dabas menos que esto no iba a ser agradable. Y bueno, te puedo hablar un poquito más de esto, nada más para que entiendas alguna vez, no es la clase de esto. ¿Alguna vez has oído la Torá? La Torá que mayormente nosotros conocemos en nuestra Biblia como el Pentateuco o los primeros 5 libros de la Biblia. Y de la Torá también existía el Talmud, ¿sí?, que era un texto de origen rabínico que funcionaba como una especie de código civil y religioso, ponía ciertas normas. Y este Talmud, que hablaba de estas leyes y tradiciones judías, a través de algunas enseñanzas, se derivaba de ahí una cosa que se llamaba el Mishnah. Y el Mishnah, que eran 6 apartados, uno de ellos contenía que en pocas palabras, si querías ofrendar, no podías dar menos que esto porque se iba a volver un problema estar contando las ofrendas. Entonces esta mujer posiblemente hasta ni siquiera podía llegar con facilidad a las 2 monedas, pero sabía que de otra manera no podría participar en las ofrendas, que mínimo necesitaba estas 2 moneditas. Entonces date cuenta de la situación y el problema. ¿Y qué podemos aprender con ello? Lo que podemos aprender es que en esta manera, ella de todas maneras quería obedecer. Quería obedecer, aunque esto representaría una entrega total con todo lo que tenía. Esta mujer estaba consciente de la causa y de la importancia de obedecer. Le daba un lugar por encima de su propia vida. Dice en la versión 60 que estaba dando todo su sustento. Es decir, en otras palabras, qué fácil es dar cuando te sobra. Y a veces hasta cuando no te sobra en una reunión sacas, llévate el de 500, que lo compre. Pero qué diferente sería decir, esto es todo mi sustento. Ahí te va. Esta mujer estaba soltando todo su sustento. Esto es una acción de fe, esto es un acto espiritual. Porque de alguna manera nuestra condición que hay en nuestra vida va a reflejar la condición que tenemos respecto con Dios. Si nuestro corazón está agarrado en las posesiones y que no nos vamos a meter el día de hoy, eso va a reflejar que nunca va a querer tener un apego con la fe, porque estás agarrado de las posesiones. Tan así que el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y al otro lo despreciará. No puedes servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Entonces lo que vemos aquí es que no solamente Dios está consciente, por cuidarte está atento como un buen padre, sino que además cuida de la intención de tu corazón y por si fuera poco, Él está atento de que esa obediencia sea por encima de una cantidad. Que tú sepas que el acto que te debe llevar a dar es porque tú le has decidido dar honra por encima de todo y además porque tienes una conciencia de qué se va a lograr con ello. Se llama sacrificio. Y en otras palabras, el 4 punto, si tú estás tomando nota, es que Dios ama nuestra fe al dar. El sacrificio no es otra cosa más que un acto de fe cuando hacemos algo para Dios. ¿Sí? Lo que vemos aquí es que en una práctica muy común, ¿qué estaríamos haciendo? Primero diríamos, bueno, ¿cuánto gano? Esa sería la ecuación. ¿Cuánto gano? Menos todo lo que necesito para vivir, se lo voy a descontar. ¿Me queda algo? Y entonces de lo que me queda, pues decimos, ok Dios, creo que te puedo dar algo, ¿verdad? Esa es como que la manera natural en la que calculamos las cosas, ¿verdad? Desde un punto de vista natural, pues suena lógico. Pero en realidad esto es una prioridad inversa a lo que Dios enseña en su palabra. Lo que Dios enseña en su palabra, de alguna manera, es que necesita pasar por lo natural y moverse al plano de la fe. El plano de la fe, en lo espiritual, diríamos de otra manera, es que la fe nos ayuda
a tener una secuencia correcta de las cosas. La secuencia correcta está puesta en Mateo 6:33, en donde está diciendo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después dice, ok, y Él les dará todo lo que necesiten, y Él traerá todo por añadidura. Si te das cuenta, va contraria a la fórmula natural que todos tenemos. Y aquí lo que nosotros podemos ver es que a veces vivimos con una prioridad inversa, ¿de acuerdo? Y siempre decimos, primero, Dios, yo creo que necesito lo que tiene que ver conmigo, después nos encargamos de lo que tiene que ver contigo. Y esto, de alguna manera, yo te puedo decir que es una cuestión de prioridades, que te van a afectar y te van a perseguir toda la vida. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 11 dice: honra al Señor con tus riquezas y con todo lo mejor de lo que produces, con todo lo mejor. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas y se desbordarán del buen vino. Insisto, no es un evangelio de la prosperidad para ver entonces que Dios me enriqueza. ¿Sí? No es como la caja inmaculada, doy un tanto y me dan 10 más. Se trata de una cuestión de principio de vida. La prioridad que le des al reino de Dios, a que se haga su justicia en esta tierra, va a determinar el resto de tu vida espiritual. Nadie puede servir a dos amos. Con uno va a quedar mal. Si le damos primero a Dios, si en nuestros planes buscamos primero a Dios, es porque creemos que Él tiene el control y Él nos va a proveer. Cuando tú y yo, muchos que somos asalariados, sacamos la ecuación para ver si podemos darle a Dios y en qué proporción le damos, primero decimos, ok, yo gané tanto, luego el César, llamado en este caso el SAT, viene, me quita una parte, me quedó tanto, entonces, ¿qué crees, Dios? Después de eso, porque primero el César ya, ni modo, me lo quitó, ¿verdad? No estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo, pero me lo quitó. Pero en cuanto a ti, es más, si puedo, si te quito después de esto. Y no solo eso, sino hasta puedo decir, ¿qué crees? Quedaste fuera de la ecuación, porque estaba yo, pero vino el César y me quedó esto, ¿y qué crees? Que primero necesito esto y el Coppel, y entonces ya no te alcanzó, Señor. Ya no me alcanzó. Ahí para la siguiente quincenita. Y lo que vemos aquí es que Dios quiere que veamos las prioridades. Esto es un acto de fe. Las prioridades tienen que ver con fe. ¿Sí? Puede que la vida fuera pobre, pero ¿sabes? En los términos de vida espiritual era más rica que todos los ricos, porque ella tenía las prioridades correctas. Voy a terminar diciéndote que lastimosamente el hombre mira la cantidad, pero Dios siempre va a mirar el privilegio y la honra. Dios va a ver el privilegio y la honra, se llama sacrificio. En Lucas, en versículo 3 y 4, en Lucas 21 dice, la verdad les digo, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Porque ellos dieron la mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía, todo. ¿Sí? Y lo que Jesús está haciendo es una declaración que parece que no tiene sentido. A ver, ¿cómo? O sea, ellos dieron más, ella dio menos. ¿Cómo es que dio más ella que ellos? Pero ella, que había dado 2 monedas, parece una fracción de lo que se gana en un día. ¿Sí? Pero debido a que Jesús ve lo que damos en contraste con lo que conservamos, entonces cambia la ecuación. Lo que damos, estos hombres daban un poquito de lo que les quedaba. ¿Cuántos se quedaron? Muchísimo más. Hay quienes están preocupados por el diezmo porque dicen, híjole, pero cuando Dios te dice, no, ¿sabes qué? Yo me quiero preocupar de tu vida no solamente por el 10 que me das, y voy a ver qué le hago al 10, quiero ver qué le haces al 90 que te quedas. Porque lo mismo te puede echar a perder ese 90. Dios está cuidando nuestro corazón. Entonces, si te pones a dar cuenta, Dios no ve la cantidad, lo que ve
es cuánto estás dispuesto a sacrificar en una manera que no te gobierne, que no te ate. Si te das cuenta, la mujer, todos los demás, de una gran cantidad, solamente decidieron dar lo que les sobraba. Eso fue lo que dieron como privilegio. Eso fue lo que dieron de alguna forma como honra. Eso representó su sacrificio. Esta mujer, de una cantidad mucho más pequeña, dio el 100%, es decir, decidió darle el privilegio y la honra a lo que daba que a lo que se quedaba. Y solamente tienes que entender que el propósito de todo esto es que Dios no necesita tu dinero. Él ha hecho su obra por 2000 años y muchas veces sin que tú y yo les demos. Lo que sucede es que algunos de nosotros ya hemos entendido que esto no se trata de que Dios necesite nuestro dinero, sino de que nosotros hemos encontrado el privilegio de participar en su obra. Y hay muchísima gente que estamos invirtiendo en el reino y que para muchos no tiene sentido y dicen, es una locura lo que está haciendo. O sea, lo que tú me estás diciendo es que no solamente no te pagan, sino además tú das. Es un sinsentido porque esto es una obra espiritual. La diferencia es que yo sé en una manera que estoy poniendo en primer lugar a Dios sobre muchas cosas, pero además de lo que esto va a producir. Esa es la diferencia. Y voy a terminar con esta ilustración porque había 3 niños que estaban discutiendo acerca de quién tenía el mejor padre. Y entonces uno de ellos, en lo que alcanzaba a entender de lo que se dedicaba su padre, dijo, mi padre de repente toma un papel, hace un par de garabatos y saca una canción y por ello le dan, no sé, $500. Y dijo el segundo, no, espérame. Mi padre se dedica a los negocios. Y de repente saca un papel y hace un par de garabatos, lo llama agenda de negocios. Y por ello le dan $5,000. El tercer niño dijo, mi papá es mejor. Garabatea en un papel, le llama sermón. Y solo se necesitan 8 personas para que puedan recoger y recibe mucho más. Ahí está el error. Cuando tú y yo creemos que cuando estamos dando a un pastor, estamos dando a un sermón o a un show, entonces hemos extraviado el origen real de nuestro dar. Cuando nosotros damos, no es principalmente a una iglesia, es porque queremos honrar a Dios y que otros le conozcan. Si tú no has apreciado y valorado todo lo que Dios ha movido, gracias a gente generosa, que ha dado porque ha entendido que lo principal es que otros le conozcan, entonces difícilmente vas a dar. Pero habemos muchos que hemos entendido que gracias a eso venimos a tener una mejor vida, no solamente nosotros, sino nuestra familia, y no solamente para esta vida, sino para la esperanza que tenemos en una vida eterna. No se trata de este lugar. No se trata de lo que, mira, yo no sé cuánto ha dado cada quien. Ni si hemos dado o no, de todas maneras Dios ha sido bueno y nos ha permitido tener un espacio y tener algunos recursos. Se trata de nuestro corazón para las cosas de Dios. Esa es la parte importante del mensaje del día de hoy. Tú y yo podemos salir solamente con 2 posturas. O creyendo que esto se sigue tratando de una manera amable de sacarte el dinero y que te vayas con ese tipo de ya te la sabes. O que te vayas realmente diciendo, ahora sí ya me la sé, ya sé para qué es este dinero. Ahora sí ya entendí cuál es la actitud correcta para dar, porque Dios está viendo cuando doy, porque Él me va a recompensar conforme a ello, no solamente en esta vida. Y esa recompensa no tiene que ver con riqueza, sino tiene que ver con el privilegio de participar en su obra. Me puedo ir tal vez con la conciencia de saber que gracias a ello va a haber un objetivo y un propósito. O me puedo ir con la idea de saber que aquí nada más me están sacando para que el hombre que se para aquí y que dedica un par de horas se lleve dinero. Ahora sí que tú le puedes dar el sentido a ese ya te la sabes. Espero que Dios te dé el sentido de decir, me voy sabiendo que lo que Dios pide no es mi dinero, Él no lo necesita, sino lo que quiere es una actitud correcta para que su obra se siga extendiendo.
Lucas capítulo 10, te lo vuelvo a repetir. La mies es mucha, es decir, la cosecha es muy grande. Y para la cosecha se necesitan recursos, pero sobre todo un corazón dispuesto a dar. Se necesitan manos generosas. La viuda sabía correctamente a quién se lo estaba dando. Ella le estaba dando todo al Señor. El rey David lo dijo de otra manera en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Cuando él llegó a un lugar y había otra persona en ese terreno, le dijo, ¿sabes qué? Él le dijo, el rey David, que venía a dar una ofrenda a Dios, y él le dijo, toma todo lo necesario para que tú, rey, des esta ofrenda. Pero el rey David dijo una cosa. Dijo, no, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor, mi Dios, que no me hayan costado nada. Quiera Dios que el día que des, lo des con conciencia, que actúes como un sacrificio y digas, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a darlo porque conozco a quién se lo entrego y para qué se lo entrego. Que no lo des por presión. Espero que Dios nunca de los nunca, aquí o en ningún otro lado, te lleve a sentir una presión o dejes sentir una presión de parte de otros, sino que el día que tú des con todo tu corazón, con un corazón alegre, porque eso es lo que está buscando Dios. Él ama el corazón alegre. Y no solamente Dios nos quiere enseñar para que lo veamos, sino nos quiere enseñar cómo se hace por medio de esta viuda.